dos partes este mensaje. The Sunday school is going to be the first part. The worship service is the second part. La escuela dominical vamos a predicar, enseñar la primer parte de este estudio, de este mensaje. And the title of the message is Investing in Others. El título de este mensaje es Invirtiendo en otros. And we can invest in other people's lives. Podemos invertir en la vida de otros. The Bible says that death and life are in the power of the tongue. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. We can speak into people's lives. Podemos nosotros introducir la influencia y comunicación en otros. And you can speak into other people's Tú lives. puedes comunicar a la vida de otros. I think the greatest person that spoke into my life was my great-grandmother. Yo creo que la persona que más se comunicó conmigo y más me ha influido fue mi bisabuela. My mother was a child herself when she had me. Mi madre fue una niña cuando me tuvo a mí, era muy joven. And my father was a drunk. Mi padre fue un borracho. But I had a great-grandmother that lived next door. Pero yo tenía una bisabuela que vivía ahí al lado. And in critical times of my life, Y en tiempos críticos de mi vida, she would speak into my life. ella me hablaba, literalmente me hablaba. Ella entregaba su vida al comunicarse She would conmigo. encourage me. Me animaba, She would help me. me ayudaba, She would lift up my chin at me times. levantaba así la barbilla, She invested in me. invertía en mí. And I think many of us, we fail to do this. Y yo creo que muchos de nosotros fallamos en hacer eso. Even in the church, Aún en la iglesia, we fail to invest in others. fallamos en invertir en otros. Now, hopefully you have found Exodus 18. Espero que ya hayas encontrado a Éxodo capítulo 18. Moses has just come out of Egypt. Moisés ha salido de Egipto. It was a great delivery by God. Una tremenda liberación por Dios. You remember they'd gone through the 10 plagues. ¿Recuerdas que han pasado por las 10 plagas? The Egyptians, they followed along after Moses. Los egipcios están siguiendo a Moisés, persiguiéndolos. And Moses and the people of God got to watch the Egyptians drown. Y Moisés y el pueblo de Dios pudieron ver los pudieron ver ahogarse. Hermanos, I'm sorry. Hermanos, manden a la gente acá enfrente, por favor. Hay mucho espacio, por favor. Los que van entrando, por favor, acá enfrente, hermanos. We're going to fill Por in the front favor. rows. Todo esto que está aquí llenar. I'm antes de- interpreting for you. Yes, that's right. Thank you. Gracias. Gracias, mujeres. Thank you. And so God had given them water from a rock. Dios les había dado agua de la peña. He's brought them food from heaven. Les ha traído alimento del cielo. And what was that food called? ¿Cómo se llamaba el alimento? So the people of Israel, the whole nation, Toda la nación de Israel they were located in the wilderness. estaban en un desierto. They were on a big camping trip. Estaban en un viaje de acampar. Now, how many of you feel like you're on a camping trip this week? ¿Cuántos de ustedes se sienten que están en un viaje de campamento? Brother, we're giving them air conditioning, so it's not a trip. Wow, that's true. Tienen aire acondicionado, así que no es donde se están quedando, así que no pueden decir que están acampando. And Moses had a father-in-law. Moisés tenía un suegro And he came and brought Moses his wife. y él trajo a la esposa de And Moisés he came and brought his 2 sons. y trajo a sus 2 hijos. And that's where we pick up now, Exodus chapter 18. Todo eso ha sucedido para cuando llegamos a Éxodo 18. Síganme, por favor. Let's stand for the reading of God's holy word. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Verse 7. Versículo 8. And Moses went out to meet his father-in-law. Y Moisés salió a recibir a su suegro. And the Bible says, and did obeisance, like royalty. La Biblia dice, se inclinó y lo besó, o sea, un saludo muy formal. The Bible says, and kissed him. Dice que lo besó. Notice that they asked each other of their welfare. Nota, hermano, que se preguntaron el uno al otro cómo estaban, o sea, ¿cómo estás? Fíjate, How are you doing? ¿cómo vas? ¿Cómo How's your estás? health? How's ¿Cómo your está tu life? salud? ¿Cómo está tu vida? How's your prosperity? ¿Cómo está tu prosperidad? And then notice it says they came into the tent. Y luego dice que llegaron a la tienda And that's where we start. y ahí es donde comenzamos. Let us pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, thank you for letting us be in church today. I pray that every one of us would look very closely at this passage, especially those who have traveled down. Help us to see ourselves in this passage as young or old or in between, and help us to take the principles that we find in your word and apply them into our lives, our homes, our businesses, and all that we're doing. Thank you for this church. Thank you for Brother Roy being with us. Thank you for all the work that the church people have done, how they have welcomed us and greeted us.
I pray that they know that we love them and care for them. And Lord, I've come with little groups before, but it's a tremendous day to come with a large group. And I've even come with women. We have women up north, Lord. And we brought them down to the south. And so it's just a blessing to be here. And I pray that you'd watch over our next few days and bless all that we're doing in these next couple of hours. Just stir in our hearts from your word, the powerful word that you've given to us, and just meet our needs. We pray it in Jesus' sweet name. Amen. You may be seated. Pueden sentarse, por favor, hermano. Now, in life, we learn what to do and what not to do. En la vida, hermanos, aprendemos lo que hacemos y lo que no debemos de hacer. And hopefully we learn it the first time. Y espero que lo aprendamos la primera vez. How early in life does this training begin? ¿Qué tan temprano en la vida comienza este entrenamiento? Training begins even when we're very small. Aún cuando somos muy pequeños comienza el entrenamiento. We learn through experience. Aprendemos a través de la experiencia, We learn through watching others. a través de mirar y observar a We otros, learn from instruction from others. a través de la instrucción por otros. And we can learn from the Bible. Y podemos aprender de la Biblia. The Bible gives us commandments La Biblia nos da mandamientos, and la principles Biblia nos da and principios truths y verdades and y stories. historias. And God gives us many Y examples Dios nos da muchos ejemplos of people at their best de personas en la mejor etapa de su vida and people at their y worst. personas en lo peor de su vida. God gives us life lessons in the Dios Bible. nos da lecciones. One man was given his first Bible. Un hombre se le dio su primera Biblia. It was recently. Recientemente se le dio. He was in jail. Estaba en la cárcel. And this is what he wrote. Y esto fue lo que él escribió, este hombre. He said, as I read through the pages of Scripture, A leer a través de las páginas de la Escritura, he said, hope came alive in me. la esperanza comenzó a renacer en mí. He said, I read the words of imprisoned men. Leí las palabras de hombres que habían estado encarcelados. He said, I saw myself in character after character. Y yo me vi a mí mismo en un personaje tras otro. He said, I read words of wisdom, Leí palabras de sabiduría, realizing if I would have applied them sooner in my life, dándome cuenta que si yo las hubiera aplicado temprano en mi vida, that I would not be in this jail. yo no estaría en esta He cárcel. said, I observed grace. He observado la gracia, I observed kindness. he observado la bondad, I observed the value of humanity he observado el valor de la humanidad when I was at the lowest point in my life. cuando yo estaba en el punto más bajo de mi And I say vida. to us today, Y ahora yo te digo a ti esta that the mañana Bible speaks to us. que la Biblia nos habla, We can take and learn from it. podemos aprender de And ella then we can take that and invest it in y others. luego tomar eso e invertirlo en otros. So what we read in verse 7 Lo que acabamos de leer en el versículo was 7 a reunion es una reunión of Jethro and Moses. de Jetro y Moisés. Now notice in verse 13, Nota el versículo 13. this is the next day. El siguiente día, Exodus 18, verse 13. Éxodo 18, versículo 10, verse 18. Chapter 18, verse 13. 18:13. And it came to pass on the morrow Dice que aconteció que al día siguiente that Moses sat to judge the people, Moisés se sentó a juzgar al pueblo and the people stood by Moses from the morning unto the evening. y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Verse 14. Versículo 14. And when Moses' father-in-law saw all that he did to the people, Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, Jethro said, what is this thing that thou doest to the people? dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Why sittest thou thyself alone, ¿Por qué te sientas tú solo? and all the people stand by thee from morning unto evening or evening? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Here's the principles. Number Aquí está el one. principio, hermano, número uno. Principle number one. Principio número uno que quiero enseñarte. Realizing when we must speak. Tienes que reconocer cuándo es cuando debes hablar. There are times that we must say something. Hay veces cuando debemos decir algo. Ecclesiastes 3 says a time for everything. Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo. There's a time to keep your lips closed, Hay un tiempo para cerrar la boca and there's a time to speak. y hay un tiempo para hablar. And in verse Y en 14, el versículo 14 que acabamos de leer, Jethro saw a problem.
Jethro observó un problema. It was a problem of workload. Un problema de carga de trabajo. It was a problem of time consumption. Un problema de consumo del tiempo. And it was inefficient. Y no fue eficiente, era ineficiente. Let's say this word together. Y digamos esta palabra juntos, hermanos, todos juntos. Inefficient. Ineficiente, todos juntos. It's almost the same word. Casi es igual. Notice in verse 14. Nota el versículo 14. Here's what was said. Mira lo que se dijo. You, Moses, sitting Moisés, alone. tú estás sentado ahí solo. Too great a task for one person. Y el trabajo es mucho para una sola persona. Verse 14 again. Versículo 14 una vez más. They, the people, Esa gente, Moisés, standing están ahí de pie. from morning Desde to la night. mañana hasta la noche. So many people with their problems. Muchas personas que traen problemas. So many people with their cases. Muchas personas que tienen sus casos. And who loves to stand in line? ¿Y a quién le gusta quedarse parado todo el día? Levante la mano. You don't like standing in line? ¿No te gusta a ti eso, hermano? I worked at a IGA, a Yo grocery store. trabajé en un supermercado. And when we worked there, we were all trained Y a nosotros nos capacitaron, nos entrenaron at the front end of the store. allá enfrente, hermano, en la tienda. We were trained on the cash registers, Fuimos entrenados en las cajas how to registradoras. bag groceries. Entrenaron cómo poner el mandado en las bolsas. We had a dairy manager, Teníamos un gerente de los meat lácteos, manager, de la carne, a produce manager. de el producto, You know, de stores are filled with verduras, de lleno. But one thing that we were taught Pero una cosa que se nos enseñó, is if you noticed in the front of the store dijeron, si tú notas al frente de la tienda that the lines were starting to get long, que las líneas, las filas comenzaron a alargarse. They did not want to use the intercom. they didn't want to use the intercom. No querían usar, hermano, el altoparlante, la bocina. They wanted you to notice. Ellos querían que tú notaras. Stop what you're doing. Decían los gerentes, deja lo que estás Hustle haciendo. to the front of the store. Córrele al frente de la tienda Open up another line. y abre otra caja Now, how registradora. many of you enjoy it ¿Y cuántos de ustedes disfrutan when they open another line? cuando abren otra caja? Amén. We were shopping the other night. El otro día hace unos días fuimos At allá a Walmart. comprar. Fuimos al Walmart. There was one line open. Una triste caja abierta, And hermano. we were in the back of the Y line. estábamos atrás, But I noticed the man. pero noté a un hombre. And I was watching Y him. yo lo estaba viendo. And he turned in Y entró and turned his light on. y luego prendió la And I luz. took my cart. Y agarré mi carrito y ¡fum! Me fui. First position. La primera posición. I passed all of those other people. Rebasé a toda la raza. Tremendous feeling. Tremendo. I said to myself, Me sentía muy this contento. is efficiency Y me dije a mí mismo, esto es eficiencia for me. para mí. What is this called? ¿Cómo se llama esto? This is called customer service. Se llama servicio al cliente. Taking care of people. Atendiendo al cliente. Now, Moses had a situation. Moisés tenía una situación. He's working all day. Todo el día estaba trabajando And the people are waiting all day. y la gente también estaba esperando todo el día. The whole burden was upon Moses' Toda la shoulders. carga estaba sobre Moisés. And this was not very efficient. Y esto no fue muy eficiente. Now, churches, Ahora, hermanos, iglesias, they are known for inefficiency. saben que las iglesias son famosas para ineficiencia. Now, if you're a deacon in here, you need to be listening. Escúchame, si tú eres diácono, están los diáconos, pongan atención los diáconos. Christians are known for inefficiency. Los cristianos son conocidos como ineficientes. Have you ever been to the church? ¿Alguna vez has ido a la iglesia, hermano? They got a bulletin. Y tienen un boletín. Somebody comes up, Alguien viene, and the first 10, 15 minutes of church, los primeros 10, 15 minutos del culto they read through every announcement. y leen todos los anuncios. You know, why do they give us a bulletin? ¿Por qué nos dan un boletín? I'm here to sing. Yo estoy aquí para I'm cantar. here to hear preaching. Yo estoy para escuchar I'm here to predicación. have given. Yo estoy para dar. But they make an announcement. Pero hacen un anuncio. This is a church with 500 people in it. Esta es una iglesia de 500 personas. And they're making an announcement for 2 people. Y están haciendo anuncios para 2 personas. You ever been there? ¿Algunas veces has estado ahí? And then those churches that make the announcements Y luego- at the end of the church. Luego las iglesias al final, We just had a tremendous service.
Acabamos de tener un tremendo servicio. We just had people come to the altar. Gente que pasó al Word of altar. God has just been La preached. palabra de Dios se predicó. And now we're going to take 15 minutes and go over announcements Y and send us luego home. vamos a pasar 15 minutos haciendo anuncios antes de irnos. Oh, and I really like those preachers Me encantan esos predicadores who want to recount their message from last week. que les gusta repasar el mensaje de la semana pasada. So this week, the first 10 minutes, Los primeros 10 minutos they're going to review what they said last week. van a repasar lo que pasó la semana pasada. So we sat through what they preached on last week. Ouch, 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 ouch. Perdón, I'm sorry. Por lo que hicieron, lo que And if predicamos. you watch the people, Y si tú miras a la gente, they know this habit. y ya saben este hábito, So they check out for 10 minutes. y por 10 minutos están haciendo otra cosa. Finally, the preacher's going to start his next message. Finalmente va a predicar el Now we will pastor. pay attention. Ahora vamos a poner atención. You ever notice this? ¿Algunas veces has notado eso? And oh, I love the ushers. Y me encantan los sugieres. Oh, they take up the offering. Levantan la ofrenda. They do a good job. Hacen un buen trabajo. But then they got to count the money. They Pero got to luego count the money. tienen que contar el dinero. They can't wait till after church to No count. se puede esperar hasta que termine el No. culto. They got to Oh, count no, it right hay que now. contarlo So ya. they go off in some little room, Se van en algún cuartito, count all the money, cuentan la feria. and then come into the message. Y luego 15 llegan al minutes mensaje y nomás agarran 10 minutos del mensaje, 15 minutos. later. Count the money later. Hermano, cuenta el dinero después. And I really like weddings. Y luego las bodas, ahí te va la boda. You know, they have these weddings and they have Tienen receptions after. bodas y tienen la recepción. And they have one line for 500 people. Una línea, una fila por 500 personas. So they have to play music. Tienen que tocar la música. They got to play music because they're letting you out one pew ¿Por at a qué? time. Porque están dejando una banca. I just want to get up and run out of the church building. Yo quiero irme corriendo, hermano. Yo quiero salirme de una por una. Se Inefficiency. llama ineficiencia. All of us have seen inefficiency. Todos hemos visto ineficiencia. All of us have been inefficient. Todos hemos sido We need ineficientes. to think creative. Necesitamos pensar de una manera We need creativa. to get out of the rut. Necesitamos salir de la Sometimes rutina. we need to get out of the box, Necesitamos salir de la caja, but never out of the Bible. pero nunca de la Biblia. See, some churches throw out the baby with the bathwater. Hay gente, hermano, que avienta al bebé juntamente con el baño. But verse 14 is the problem. Pero el versículo 14 es el problema. Not just for Moses, No solamente para Moisés, but for the people too. pero para la gente. Nota, There's a fatigue factor. hay un factor fatiga. He's overtaxing himself. Él está sobrecargándose And he's overdoing it on the people as y está well. sobrecargando a la gente. And we need to Y realize necesitamos reconocer the far-reaching impact of inefficiency. el impacto trascendente de la ineficiencia. Now we're seeing some of that down here on the border. Estamos viendo eso aquí en la frontera, hermano, We're seeing this with the immigration con el law. asunto de la inmigración. We understand the inefficiencies of Nosotros this. entendemos la ineficiencia de la inmigración And they're causing a lot of y problems se ha causado bastantes problemas. because they're inefficient. ¿Por qué? Porque son ineficientes Nobody's fixing y anything. nadie está arreglando nada. Jethro knew that Moses needed to fix this problem. Jethro sabía que necesitaban arreglar el problema. Moses needed to be a better steward of his time. Moisés necesitaba ser un mejor mayordomo de su tiempo. He needed to have a better use of Moses' time and the people's time. Necesitaba hacer un mejor uso del tiempo de él y el tiempo de la gente. And so we're seeing wasted time, Estamos viendo, hermano, tiempo que se pierde, wasted life, vidas que se pierden, wasting other people's time, el tiempo de otros se pierde and wasting other people's life. y la vida de otros. Now, Jethro could just kept quiet. Jethro pudo callarse. And this is what most church people do. Esto es lo que hace la mayoría de las personas. They say to themselves, this is none of my business. Dicen, esto no es mi negocio. And they will do what most people do. Y hacen lo que la mayoría de las personas hacen. They will tell somebody else about the inefficiencies. Le van a decir a otra persona del problema. I wish they would do this. Oye, hermano, a mí, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué If no they would ayudan a ese only problema? do it this way. ¿Por qué no hacen las cosas mejor? ¿Por qué no van y le cuentan a otros? They talk to a lot of people about Y inefficiencies. van y le cuentan a otras personas Except acerca the de person they need to speak. menos a la persona con que deben ir. But Jethro chose to speak to Moses. Pero Jethro hizo algo especial. Dijo, voy a ir a hablar con Moisés. You listen and wake up. Escúcheme y despiértese, hermano. Lo que What I've got to say. y escúcheme lo que yo le tengo que decir.
True friends, Los amigos verdaderos they will speak to you. van a hablar contigo. Now, some of you young people here, Algunos jovencitos que están you aquí, think the person sitting next to you is your true friend. tú piensas que la persona que está enseguida de ti es tu amigo. And I'm going to say to you that they're not. Y yo te voy a decir una cosa, no son. Because true friends, Porque verdaderos amigos they will speak into your life. van a hablarle a tu vida, van a hablarte. If you got something on your nose, Si tú traes algo en la nariz, they will tell you got something on hey, your nose. traes un moco, quítate. You got something in your teeth, Oye, traes algo en los dientes. they will tell you. Un amigo verdadero, ¿sabe qué va a hacer? Te va a If your decir, zipper is down, oye, el cierre está abajo. they will tell you, Te va a bro, decir, put your oye, zipper on. súbete el cierre. They will say, you know, Te van a decir, you were not kind to your wife. oye, tú no fuiste bondadoso con tu esposa. Fuiste muy duro con ella. See, a true friend will speak. Un verdadero amigo te va a hablar. Faithful parents, Padres que son fieles they will speak to their children. van a hablarle a sus hijos. Whether their children want to hear it or not. Le quieran escuchar a los muchachos o no, ellos lo van a hacer. Genuine Christian brothers and sisters, Hermanos y hermanas genuinas van a hablarle a otro. they will say the hard things to you. Van a decirte las cosas difíciles, te las van a decir porque te aman. If you're on a real team of people, Si tú realmente estás en un grupo de personas, es un equipo, they will say to you, te van a decir, look, Oye. you are slowing us down. oye, nos estás deteniendo, échale ganas. You are discouraging our Tú nos team. estás desanimando a nuestro equipo. Now, how many of us have been spoken to like that? ¿A cuántos de los que están aquí alguien nos ha hablado palabras así, nos han llamado la atención? Now, we think it. We think it. Pensamos, We don't say it. pero no lo decimos a nadie. Say, a true friend Un verdadero amigo, hermano, will speak into the life of va a hablarle a la vida de otro. personally. Personalmente, I lose respect for a person yo pierdo respeto, óigame bien, hermano, en una persona who should have said something que debió haber hablado y dicho algo, but did not. pero no lo hizo. This is what I call a lack of leadership, Eso se llama falta de liderazgo, a lack of investment, falta de inversión and a lack of care. y falta de verdadero interés. They saw, ¿Vieron? but they did not say. Pero no dijeron nada. They didn't want to open up a can of worms. No, no me quiero meter en problemas. They didn't want to get involved. No me quiero involucrar. They were afraid. Tengo miedo. They didn't want the trouble. No quiero hacerlo. They didn't want to risk anything. No quisieron arriesgar nada. The Bible teaches us Y la Biblia nos enseña, that iron sharpens iron. hierro con hierro se abusa o se The afila. Bible teaches La us Biblia nos enseña to edify one another, edificarnos unos a otros, to be constructive in other people's de lives. ser constructivos en la vida de otros. The Bible teaches La Biblia nos enseña to exhort one de another exhortarnos unos a otros, and to warn one another. de amonestar o advertir unos a And the otros. Bible teaches La us Biblia nos enseña that faithful are the wounds of a friend. que fieles son las heridas del que ama, de un amigo. So Jethro spoke, Jetro habló. and Moses was not resistant. Ahora, Moisés no se resistió. Moses is the man of God. Moisés es el hombre de Dios aquí, hermano. He's got the rod of God. Hermano, él tiene la vara de Dios. Moses is the kingpin. Él es la pieza clave. But Jethro Pero was not Jethro- intimidated. Jetro no estuvo intimidado. And a true sign of a good leader Óigame bien, hermano, una señal de un buen líder is that he will listen. es que va a escuchar. Principle number 1, Principio número 1, realize date cuenta. when we must speak. Número 1, ¿cuándo debemos hablar? Principle number 2, Principio número 2, anótalo. thinking how to address the problem. Pensar cómo dirigirnos al problema. So you see the inefficiency. Tú miras la ineficiencia, You know you need to speak into someone's tú life. sabes que debes hablarle a la vida de otros. How do you do it? ¿Cómo lo haces? Now we have these little words like beating around the bush. Tenemos unas palabras, hermano, unos dichos, se llama andar entre las ramas. They have it down here, beating around the bush. We have something else we say. Him hawing around. You know this one? Absolutely not. Okay. That means they're not saying what they need to say. Pero básicamente es lo mismo, o sea, andas entre las ramas. We have a lot of that going on. Mucho de esto está pasando, hermano. Now I want you to look at verse 14. Quiero que veas el versículo 14. How did Jethro speak? Look at it closely. ¿Cómo? Mira el versículo 14, I observa. want you to tell Estamos en me Éxodo how you 18, address the 14. problem. ¿Cómo habló
Jethro? Mira el versículo How 14. did Jethro speak? Look at it now. Míralo. I want you to tell Quiero me. que tú lo veas, quiero que me digas, ¿cómo se encargó Jethro del problema? How did he speak? ¿Cómo habló? ¿Cómo dijo? Oh, I have a lady over here who ¿Qué said dijo? he asked questions. Hizo preguntas. And you are correct. Correcto, hermano. How many times have we decided that we need to say something? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos decidido en nuestra mente por algo que hemos visto que no está bien y decimos, tenemos que decir algo? But we did not address the issue appropriately. Pero no nos dirigimos hacia el problema correctamente. We did not use tact. No usamos tacto. We did not speak the truth with No love. hablamos la verdad en amor. Maybe we didn't do it in the proper place. A lo mejor no lo hicimos en un lugar correcto. Maybe we didn't do it at the proper A lo time. mejor no lo hicimos en el tiempo Maybe correcto. we didn't use the right tone of voice. A lo mejor no usamos el tono correcto. We addressed the problem, Dirigimos al problema, but we didn't come across correctly. pero no lo comunicamos como deberíamos. And it blew up in our faces. Y de repente explotó en nuestra cara. We ever done that with our children? ¿Alguna vez has hecho eso con tus hijos? Parents do this a lot with their Los kids. padres hacen eso mucho con sus hijos. Spouses. Las esposas, esposos. Oh, I said the truth to her. Yo le dije la verdad, pasó. But somehow now we're burning the house down. Pero ahora la casa se está quemando. We come across harsh. ¿Por qué? Porque somos muy rudos, muy ásperos, We come across angry. muy enojones We come across condescending. o condescendientes. Well, I just love this person. Well, I'm telling them like it is. Yo amo a esa persona y por eso le estoy diciendo la verdad y se lo voy a decir así, no me importa. There are some guidelines. Hermano, hay una forma, hay guías, There are some standards Hay when you algunos speak into a person's life. estándares, hay una forma para poder hablarle a una persona. We need to know what those are. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cómo debemos de hacerlo? We need to speak to them privately, Primero hay que hablarles en privado, hermano, lovingly, en amor, respectfully, at the respetuosamente, proper time. en el tiempo correcto. We pray and ask God to help us with all Y that. oramos y decimos, Señor, dame sabiduría para saber cómo hablarle a esa persona. Necesito hablar. We need to understand our Bible well enough. Y hermano, necesitas otra cosa, es conocer tu And Biblia what bien. needs to be said. ¿Qué es lo que se necesita hacer? I was with 3 young ladies at a table a couple of days ago. Hace unos 2 días estaba con unas señoritas en una mesa. I had 2 ladies beside me and 1 lady across from there. 3 young ladies. Tres jovencitas a mi costado. I had a mother sitting right here Una mamá allí. and a deacon right here. Y había un diácono aquí, hermano. Now, aquí. I just go and sit in places so I can talk to people. A mí me gusta sentarme, hermano, en lugares así donde está la gente no para hablar con las personas. And I want to talk about something spiritual eventually. Y eventualmente, pues voy a hablar de algo espiritual. So I had these 3 young girls, Ahí están las muchachas. and I said, girls, do you guys know what a purity ring is? Muchachas, ¿ustedes saben lo que es un anillo de pureza? Do you guys know what a purity ring is? ¿Ustedes saben lo que es el anillo de pureza? Yes? No? ¿Sí saben? And Yes. these 3 young girls had Estas señoritas they'd never even heard of a ni purity ring. siquiera habían escuchado de un anillo de pureza. I said, well, it's a ring that you wear. Y yo le dije, es un anillo que se usa That you make a promise to God cuando haces un pacto con Dios, that que you're going to keep your vas body a mantener tu cuerpo just for your mate. your nada más husband. para tu esposo un día. You're not going to give your lips to No anybody vas a else. darle tus labios a nadie más. You're not going to give your hands to No vas a anybody darle else. tus manos a nadie You're not más. going to give your heart to Tu anyone else. corazón a nadie más. And you're going to just keep yourself. Te vas a mantener en pureza. So I talked to them all at the table. Y le hablé a todas, estaban ahí. And now the time was over. We needed to get up and go. Y ahora el tiempo se estaba acabando, ya teníamos tiempo para irnos. And when the mother got up, Cuando la mamá se fue, she said to her daughter, le dijo a sus hijas, did you hear what he said? ¿escuchaste lo que dijo el pastor? She wanted to back up what I was saying. Porque to her quería daughter. respaldar lo que yo les estaba diciendo. And the deacon, Y el diácono que estaba ahí, he said, I like the way you talk to those young people. oye, pastor, me gusta cómo le hablaste a las muchachas esas. They need to hear that kind Ellas of stuff. necesitan escuchar eso. You got to learn to be able to speak into people's ¿Por qué lives. estoy diciendo todo eso, hermano? Quiero decirte, necesitas aprender cómo hablarle a las And learn personas. how to approach it. Aprende cómo entrarle a las personas en una conversación. Jethro needs to speak to his son. Jethro necesita hablarle a Moisés por lo que está pasando. How many questions did he ask? ¿Cuántas preguntas hace Jethro, hermano? Verse Fíjate. 14, how many questions? Versículo 14, ¿cuántas preguntas hay? Dos, all right. Tú. And those questions, they got the ball rolling. Y esas preguntas, They got the discussion started. comienza la discusión.
Listen, everybody. Listen. Escuchen, pongan atención, atención. Asking questions is a good way to get things started. Cuando haces preguntas, comienzas una conversación. It's a good way to help people come into the light. Es una buena forma de traer a una persona a la luz. Who else in the Bible asks questions? ¿Quién más en la Biblia hacía preguntas? Who used this method of asking ¿Quién questions? usaba este método para hablarle a las personas? Now, you know, people try to sell things in the world. La gente trata de vender cosas, ¿sí o no, hermano? Vivimos un mundo comercial. And there is a method to sell things. Y hay un método para vender It's cosas. called the Socratic method. Se llama el método socrático. It comes from some Greek philosopher named Socrates. De Sócrates, viene de allá. And it's all about asking the person the right question. Y esto es una táctica que usan, ¿verdad? Antigua, hacer preguntas. Un vendedor. You find out where they're itching, Te das cuenta dónde tienen comezón. and then you scratch. Y luego comienzas a rascar. And you make the sale. Y luego haces la venta. And we see God asking questions. Vemos a Dios que hace preguntas. Now the thing is, La cosa es esta. when they ask the question, Cuando hacen la pregunta, they already knew the answer. esas personas ya sabían la respuesta. Now, young people, Joven, escúcheme, jóvenes, listen now. pon atención. If your parent is asking you a question, Si tu papá, tu mamá te está haciendo una pregunta, there's a good opportunity they already know the answer. hay una buena posibilidad de que ya conocen la respuesta. So as you're trying to think about what you're going to say, Así que cuando piensas tú, ¿qué le voy a responder a mi papá y mi mamá? it would be very wise to say the truth. Sería muy sabio que tú dijeras Because la usually verdad. if they're asking you a Porque question about something, usualmente cuando un padre hace una pregunta, they're asking you about something they already te know. están preguntando de algo que ya saben. And when you don't tell the truth, Y cuando tú no dices la verdad, now you have a testimony ahora tienes un testimonio that you lie. que eres mentiroso. Now how can they trust you? Ahora, ¿cómo te pueden confiar? So God asked this question. El Señor hace la pregunta. He asked Adam, Le hace la pregunta a Adán. where art thou? Adán, ¿dónde estás? Where are you? Adán, ¿dónde estás? He asked Adam, Le pregunta a Adán Dios. who told you you are naked? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? He asked Adam, Le preguntó a Adán. hast thou eaten of the tree? ¿Has comido del fruto prohibido? Does God need to ask questions? Pregunta. ¿Dios no sabe la respuesta o sí sabe? Claro que sí sabe. Jesus asked questions. Jesús hacía preguntas. If you want to do a study, Si quieres hacer un estudio, hermano, go to the Gospels ve a los evangelios and look at how many questions Jesus y mira asked. cuántas veces Jesús hizo preguntas. I lost count after 100. Yo perdí la cuenta después de 100. I'm guessing there's somewhere between 200 to 300 Yo questions. pienso que hay de perdido unas 200, 300 preguntas que hizo Jesús. What is this teaching us? ¿Qué es lo que nos está enseñando a nosotros Jesús? Teaching us to ask questions. Haz preguntas. This is some of the questions. Estas son algunas de las preguntas, te las voy a dar. Jesus, the great questioner. Jesús, el gran cuestionador, el que cuestiona y pregunta. How many of you, ¿Cuántos de ustedes, if you worry, si te preguntas, you'll add an inch to your height? cuántos de los que están aquí por afanarse van a agregar una pulgada a su estatura? Por afanarse. A cubit to your stature. Si tú te apuras, tú te mortificas, ¿te vas a aumentar tu estatura? Why do you look at the mote in your brother's Estas eye? son las preguntas de Jesús. Oye, ¿por qué miras la, You got the little beam in your eye. por qué miras la paja en el ojo de tu prójimo cuando tienes una viga en tu propio ojo? And you got a big tree in your own eye. Tienes un tronco de árbol atravesado en el ojo. This is a question he Es asked. una pregunta. He asked this question. Hizo la pregunta a Jesús. Whom do you say that I am? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? He asked this question. Hizo esta pregunta. Did you never read in the scriptures? ¿Acaso no has leído en las Escrituras? Haven't you read your Bible? ¿No has leído tu Biblia? That's a pretty tough Ah, question. es una buena pregunta. ¿Has leído tu Biblia? He said this to Peter. Le hizo esta pregunta a Pedro. Are you sleeping? Pedro, ¿estás dormido? ¿Te quedaste dormido, Pedro? He asked again. Volvió a preguntar.
Could you not watch with me for 1 hour? ¿No pudiste velar conmigo una hora? How would you feel when Jesus started asking you? Oye, ¿cómo te sentirías si Jesús te hace a ti preguntas? Right, brother. He said this, why do you call me Lord, Lord? Hizo esta pregunta, oye, ¿por qué me llamas Señor, Señor? And you don't do the things that I said. Pero no haces lo que yo te digo. How would you like to answer that one? ¿Cómo te gustaría contestar esa pregunta, hermano? These are the questions that he Hermano, asked. son preguntas que él hizo. So what is he doing when he asks these ¿Y questions? qué está haciendo cuando hace estas preguntas? He is shining the light right down on the problem. Está alumbrando con un spotlight el problema. And by asking a question, it comes at a different angle. Y al hacer preguntas, lo hace y le entra al problema por otro ángulo. Simon, Simón, lovest thou me? hijo de Jonás, ¿me amas? They're over and over like that. Una y otra y otra y otra. Questions are a good way to Hermano, start a escúchame. conversation. Las preguntas son una buena forma de comenzar una conversación. A personal Right. conversation Una conversación personal and a difficult y también conversation. una conversación difícil. Moses was not realizing, or at, Moisés- least, or at least not doing anything Mo- about the system that he was in. Moisés no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, del sistema que estaba ineficiente, que estaba llevando. So he was in this system, Estaba en el sistema, and it was not efficient. no fue eficiente. As far as we could tell, he wasn't going to do anything about Y hasta lo que nosotros sabemos, él no iba a hacer it. nada. And we need to understand Y debemos entender that what seems good for now lo que parece bueno por hoy. may not always be good later. Quizá no va a ser mejor mañana. What you do when you have no kids, Lo que haces tú cuando no tienes and what you hijos do with one child, y lo que haces tú cuando tienes un it hijo, may not work when you have 7 kids. quizá no va a funcionar cuando tengas 7. You got to change your mode of Tienes operation. que cambiar tu modo de operación. Right. When they had 75 people when they went down, they come out of Egypt with 1 million. It's a little bit different. Cuando llegaron a Egipto con 70 personas fue un número, pero cuando salieron fueron millones. When we up there, we doing vacation Bible schools for a small amount of people. Cuando estamos haciendo escuelitas de verano donde venimos, son oh, it's because that's the key phrase. When they say VBS, That's vacation Bible So when we come down here, allá lo hacemos con un puñado de niños, pero cuando venimos aquí, we are a little nervous. estamos un poquito nerviosos nosotros. Because we know the numbers are going to Porque yo sé change. que los números van a cambiar. And we can't do things that we have done before. No podemos hacer las cosas igual We're como gonna las have hicimos to antes. move a ¿Por little qué? Vamos a tener que movernos de otra manera. This makes us a little Y uncomfortable. eso nos hace un poquito incómodos. But you got to change. Pero cambia, hermano. Tienes que cambiar. Okay, young people. Jóvenes, Do you know who Kodak is or what Kodak is? ¿tú has escuchado de una compañía llamada Kodak? You ladies? Gentlemen? ¿Kodak? What's Kodak? ¿Qué es Kodak? What? Kodak It's a camera. es una cámara. Now, someone spoke. Oigan esto. Alguien habló. Someone came to Kodak. Oigan, pongan atención, hermano. Alguien llegó a Kodak, To the leaders of Kodak. a los líderes de la empresa Kodak. And they said, Kodak, Y le dijeron, Kodak, we think we need to move to digital camera. tenemos que movernos de la manera que lo estamos haciendo, ahora hacerlo digital. That was 1975. Eso fue en 1975. Digital cameras were not out until the 90s. Escuche, hermano, las cámaras digitales no salieron hasta los 90. They came 3 times to the board of Kodak. 3 veces unas personas llegaron con la compañía, esa empresa grande, y decían, vamos a hacer esto digital. Kodak, Y Kodak, we need to have digital cameras. en los 70, hermano, le dijeron, hay que hacerlo digital, tenemos la forma para hacerlo. It was engineers at Kodak that brought it. Los ingenieros de Kodak le trajeron esa idea a Kodak. They Los 70. invented the digital camera at Kodak. Hermano, se inventó la cámara digital en Kodak, But they didn't listen. pero no escucharon los jefes. And you know where Kodak is at today? ¿Y sabes dónde está esa empresa Kodak? Their history. That's Son- exactly right. están I en like the way la- you said en that. la historia. They are out of business. Ya están fuera de comisión, están fuera del paisaje, hermano. Because technology has passed them by. Porque la tecnología los arrolló. They wanted to stay in the film development business. Ellos querían acaparar todo el mercado de los Now, rollos. I know you young people can't understand it. Jóvenes que están aquí no saben de qué estoy hablando. But ¿verdad? it used to be you could only take 24 pictures. Pero antes Right. nada más podías tomar Right. 24 fotos. And you didn't get to hit it again.
Y ya no podías. Every picture was precious. Cada foto era preciosa. You didn't just keep pressing and holding the button. No podías hacerle como ametralladora como Maybe you ahorita. could get 36 on your camera. Ahorita le picas y como ametralladora. And then you had a little roll of film, and you had to take it out and take it over somewhere and get it Y developed. luego tenías que llevarte el rollo, papá. And this is where they made their money. Y aquí Kodak hizo la lana. And they didn't want to mess this Y business no up. querían que eso lo moviera. Mejor déjalo así, no vamos a hacer eso. So sometimes you either move Escúchame, hermano. O si no te mueves, or you get run over. o si no cambias, te van a arrollar. And that's what happened to Kobe. Y Right. eso le pasó. a Right, Kodak. brother. And if you're a parent Si tú eres padre, and you still operating like si you, tú todavía estás operando, you got 6 kids tienes 6 hijos and you still operating like you have one, y todavía estás operando tu casa como que tienes uno, I want to come see the disaster zone that you have at your house. yo quiero ver la zona de desastre Wow. que tienes en tu But casa. you have one. Porque tienes un desastre en tu casa. You learn very quickly when you have the second child and the third Cuando tienes 2 hijos, 3 hijos, vas a aprender rápido. that things have to change in Las this house. cosas tienen que cambiar. And did you know ¿Sabías tú that kids can do chores? que los niños hoy en día también pueden hacer trabajo en la casa? ¿Sabían que los niños, hermanos, también pueden lavar los trastes y también pueden tender las camas? ¿Sabían que pueden limpiar? I saw young people in here yesterday. Yo vi jóvenes aquí ayer, I mean little kids. niños, jovencitos, Some, and they got after it. hoy andaban echándole ganas, hermano. It was amazing. Tremendo, yo me asombré. So, but we have to be Escúcheme. thinking. Tenemos que pensar. What was efficient back then Lo que fue eficiente ayer may not be efficient today. no va a ser eficiente hoy. We are resistant to change. Nosotros, hermanos, resistimos los cambios. Oftentimes we resist Y a it. veces lo resistimos. We get this from our wife. We resist our wife. Resistimos a nuestra esposa. You know, take off the wide tie, put on the skinny tie. Ponte, What you talking about? My tie looks ponte la corbata delgadita. No, ya no use la corbata ancha. ¿Qué te pasa? Mi corbata está bien. We're resistant sometimes from our children, O nuestros hijos, lo resistimos a nuestros hijos cuando nos dicen cosas. from our boss. O nuestro patrón nos dicen algo y resistimos. And we don't want to hear it. No queremos escuchar a nadie, hermano. Listen, when we speak into a person's life, Hermano, cuando nosotros hablamos a la vida de alguien, we have to be ready. tenemos que estar listos. We have to be prepared Tenemos que estar preparados. that they will push back. Que ellos se van a resistir y van a empujar. You speak into your children's life, Cuando hablas a tus hijos, there's resistance. prepárate porque va a haber You resistencia. speak to your wife, Cuando hablas a tu esposa, oh, there could be lots of cuidado, va a resistance. haber Oh, bastante yeah. resistencia. Amen. You speak to your employees, Cuando hablas con tus you empleados, speak to your pastor, cuando hablas con tu pastor, oftentimes there's going to be resistance. muchas veces va a haber resistencia. What we perceive as investing, Óigame, hermano, lo que nosotros percibimos como inversión, as helping, como ayuda, they might not see it that way. quizás no lo ven así. So I've learned to do something. Así que yo he aprendido a hacer algo. I've learned to go in and say what I need to He say aprendido a hacer esto. Ir, decir lo que yo voy a decir and get out of there. y luego, vete, córrele. And just kind of let it settle there. Y déjalo que se esté empapando eso ahí. Some people, they get in there and say what they need to Hay say, personas que van y dicen lo que deben de decir and then they say it y lo again. dicen otra vez. Did you not hear me? No, I said escúchame, it lo voy a again. decir otra vez. Oh, they're just irritation Y now. eso es, ahora empieza la irritación. See, some people are not going to respond right away, right Hermano, away. escúchame, hay personas que no van a responder en ese momento, It has to sink in a little bit. pero lo tienen que procesar. So, but you got to give them the room, Pero tienes que the darles space, un poquito de espacio, un lugar, and let them get over whatever resistance they para have. que ellos puedan luchar y vencer la lucha que tiene la oposición. Many times, Muchas veces, it's not appreciated at first. al principio no se va a valorar lo que tú dices. I have spoken into a lot of people, Mire, yo he hablado con muchas personas. and they have cussed me to my face. Escúcheme, hermano, yo he hablado con personas, me han maldecido a la cara, me han maldecido. I thought some of them were going to hit me. Yo pensé que algunos me iban a golpear. When I spoke to them, they stood up fast. Cuando yo les hablé, mire, gente se puso de I pie, hermano, yo decided estaba hablando. to stand up too because I don't want to get hit sitting down. Y yo también decidí pararme porque no quería que me dieran un golpe sentado, ¿verdad? I've had them cuss me right out in the church office. Hermano, a mí me han sacado de la oficina, pero a maldiciones. But I've had these same people. Pero esas mismas personas que me maldijeron, Sometimes a decade later, a veces, óigame bien lo que les voy a decir, 10 años después, they'll come back. regresaron conmigo They will say, y me dijeron eso. you're the only person Pastor, tú fuiste la única persona that told me que me dijo a mí what I should have been doing.
lo que yo debería haber what I hecho, should stop doing, o lo que yo no debería haber hecho, and nobody else spoke. y nadie más tuvo el valor para I've hacerlo. had it happen many a time. A mí eso me ha pasado muchas veces, hermano. Do you care enough Escúchame, hermano, ¿te interesan las personas lo suficiente to speak into a person's para life? hablarle a esa persona? A esa persona. It's a risk. Es un riesgo, no te voy a echar mentiras, es un riesgo, It's a risk. es un riesgo. It's just like the gospel. Es como el evangelio. I am to share the gospel. Yo debo compartir el evangelio. I don't know how they're going to respond. Yo no sé cómo van a responder. I cannot make a person believe, Hermano, yo no puedo lograr que una persona crea, but I need to do my part. pero yo necesito hacer mi I parte. got to sow the seeds of the gospel message. Necesito sembrar las semillas del evangelio. And I am thinking, Y estoy pensando, how can I address them? ¿cómo debo dirigirme a ellos? How can I approach them? ¿Cómo debo acercarme a ellos? It is up to them what they do with it. Es cosa de ellos lo que van a hacer con la información que les doy. And that's principle number 2. Principio número 2. Think Piensa how to address it cómo abordar el tema. and how to approach it. ¿Cómo abordarlo? Okay, we got 3 principles left. Hay 3 principios que nos quedan. Time is up. Bien. Let's stand and pray. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. You want to pray for us, brother? Pásenos, si quieres, hermano. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Heads bowed and eyes closed. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los principios que en ella encontramos para poder vivir de una manera más eficiente. Pedimos que nos sigas hablando, sigas trabajando, que tu palabra, Señor, encuentre morada en nuestros corazones, que salgamos de aquí no solamente habiendo sido motivados o informados, pero también transformados. Bendice la ofrenda esta mañana, bendice al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Pueden tomar su lugar y be seated.